Bueno, estamos de vuelta y yo quería ver si les pongo, por cierto, en esto de Trump como una especie de Jesucristo. Yo quería recordar que ya alguien, esto no fue nuevo, no fue de Trump el primero que se puso en esta imagen. Hay una persona, ustedes saben que muchas veces lo que a veces sucede es que se cubaniza la política norteamericana. Y entonces está esto, me refiero a cubaniza porque como a veces alguna gente ha dicho, se miamiza la política norteamericana. Y yo quería recordar que esto de Trump como Jesucristo ya tiene una autora anterior que esto, esperen un momento porque ahora me dice que me tengo que registrar ahora para ponerles un video a ustedes. Ya ustedes saben cómo es esto aquí. A ver, lo voy a poner en un minutico, a ver. Déjenme ver, me imagino que ahora sí llegue, voy a entrar. A ver, ya, creo que ahora sí lo voy a poder poner. Ya está. Ok, aquí está. Entonces les voy a poner quién fue la primera que tuvo esta referencia, quizás antes de que el presidente fuera electo por segunda vez, ya ella tenía esta curiosa posición por la cual Trump era como un Jesucristo redimido. Vamos a escucharlo. A ver, aquí está. Voy a subirla para que la podamos ver. Ya ahí está. Ahí tienen a la teóloga que decía ya desde antes que Trump era como Jesucristo. En cierta medida parece que el presidente le escuchó. Vamos a ver. Our city is under siege. Oh. ¿Qué es lo que esperan los republicanos de la cooperación Espero que se en el oiga. caso de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca? Cooperación en materia migratoria, combate al crimen organizado. Dígame si se ¿Qué oye. están dispuestos a dar a cambio? Hoy conversé al respecto con la congresista de Florida, latina, María Elvira Salazar. Esto me dijo. ¿Qué se espera en esta convención en los temas que tienen que ver Dígame si con se la oye. agenda bilateral México-Estados Unidos? Entiendo que hoy martes es un día importante porque se hablará de seguridad, seguridad fronteriza, combate al crimen y siempre hay una relación, colaboración entre ambos países. Es que lo que yo pienso que hay que destacar es que esta es una nueva convención porque este es un nuevo presidente. El presidente Trump, después del atentado que le ocurrió el día sábado, es otra persona. Y yo tengo información muy cercana y fidedigna de gente que está muy cerca de él, que te dice claramente que el presidente Trump no era el presidente de antes. Esto es así como un antes de Cristo y después de Cristo, más o menos igual. Es un hombre ahora que está mucho más contemplativo, mucho más ponderado, donde se va a esperar, podemos esperar ahora políticas diferentes, sobre todo la unidad. Es momento de que haya un llamado de unidad en este país a ambos partidos para no pelearse con las personas, sino pelearse con las ideas. Sí. Ha señalado el presidente Trump en reiteradas ocasiones la importancia de que México colabore en mayor medida para reducir los flujos migratorios, pero también reducir el flujo de sustancias. María Elvira Salazar, esto me dijo.
¿Qué se espera en esta convención en los temas que tienen que ver con la agenda bilateral México-Estados Unidos? Entiendo que hoy martes es un día importante porque se hablará de seguridad, seguridad fronteriza, combate al crimen y siempre hay una relación, colaboración entre ambos países. Es que lo que yo pienso que hay que destacar es que esta es una nueva convención, porque este es un nuevo presidente. El presidente Trump, después del atentado que le ocurrió el día sábado, es otra persona. Y yo tengo información muy cercana y fidedigna de gente que está muy cerca de él, que te dice claramente que el presidente Trump no era el presidente de antes. Esto es así como un antes de Cristo y después de Cristo, más o menos igual. Es un hombre ahora que está mucho más contemplativo, mucho más ponderado, donde se va a esperar, podemos esperar ahora políticas diferentes, sobre todo la unidad. Es momento de que haya un llamado de unidad en este país a ambos partidos para no pelearse con las personas, sino pelearse con las ideas. Sí. Fíjense qué bonito lo que nos dijo María Elvira y cómo ella estaba, sí, según decía ella, muy bien enterada sobre lo que iba a hacer Trump cuando llegara a la Casa Blanca, que ella dijo que iba a iniciar un momento de reconciliación, a discutir sobre las ideas, no sobre las personas, y que, bueno, había un momento de antes y después de Trump, como había un momento antes y después de Cristo, y que yo siempre lo dije, esto no es la primera vez que yo lo cuento aquí, y Avileño Ausente nos cuenta esto de que ella tiene una biografía que yo no he leído, que se llama Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Pero sabemos que ella ya le había dado a ese pedal de que el presidente era como un Cristo redentor que venía, más bien un Cristo reconciliador, que venía a tomar el gobierno en enero de 2021 y ya ustedes saben cómo ha sido realidad ese pronóstico. Y bueno, pregúntale a la familia de Alex Pretty o de René Wood en Minnesota si ha sido muy como es reconciliador las políticas que Trump ha estado aplicando. Gracias, mira, por aquí está nuestro amigo Luis Manuel, que sacó un artículo muy interesante en su ¿cómo decir? En su sitio web, que yo lo compartí en mi Twitter. Ahora exactamente les voy a decir exactamente de qué es, porque no me estoy acordando bien ahora, pero esto lo puse de arriba en mi, ¿cómo decirle? En mi tweet today, hoy, porque lo leí, pasé por el sitio de él y él hablaba, déjenme decirle exactamente, porque es que ahora no me acordaba muy bien, sobre la cosa de la vía rápida y la deuda de la soberanía. Cuba entre el espejismo de la vía rápida, que yo creo que Luis Manuel escribe muy bien porque presenta este tema de toda esa gente que quiere resolver los problemas de haber optado por políticas muy malas en 1961, que es un momento, un parteaguas, y ahora todo lo quieren resolver muy rápidamente después no haber hecho bien lo que había que haber hecho bien y pensar en términos de pueblo, de derecho internacional, los mejores intereses de Estados Unidos, etcétera. Bueno, voy bueno, quiero recordar que no nos ha entrado ninguna donación todavía. Déjenme ver si nos entró alguna por Cele, pero pedirles que ustedes, el que pueda, nos haga una donación, que nos dé like, que por favor compartan. No nos ha entrado por aquí tampoco ninguna donación. Pero por favor compartan. Por ahí está Oliden Martínez, que también nos ha hecho donaciones otros días y se lo queremos agradecer, aunque ya lo hemos agradecido, pero a veces no sabemos si él está conectado. Bueno, señores, vamos a hablar un poco de lo de Girón. Y yo creo que han habido unas cuantas cosas que han ocurrido del lado de los Estados Unidos o del lado de las personas asociadas a la Brigada 2506 o a historiadores y coberturas desde el exilio. Yo creo que yo he visto dos que me han parecido interesantes a mirar, aunque
voy a ser crítico de ambas. Y hubo la conferencia auspiciada por el Centro Fidel Castro, que ha transmitido gran parte del evento, muy interesante también, que es sobre la batalla de Bahía de Cochinos desde 1900, que se conmemora el 65 aniversario. Y aquí quiero hacer referencia a dos entrevistas particularmente que se hicieron aquí en el exilio, que yo creo que dicen cosas nuevas. Me refiero primero a la del programa Cuba y su historia, que dirige el activista político. Yo no sé si él también tiene algún título académico, ni mucho menos, pero no lo reduzco. Posiblemente sí él sea un historiador. Yo no, lo que tengo entendido que él sí, tengo entendido no, me conta que él fue un miembro activo de la oposición anticastrista en los años 60, miembro del directorio democrático en ese momento, creo, y ha hecho referencias, bueno, a que él participó, creo que fue en un meeting contra la visita de Mikoyan en La Habana, etcétera, y que después se incorporó a el grupo opositor, los grupos opositores anticastristas, la lucha armada, etcétera. Creo que llegó al exilio, regresó, etcétera. Yo veo el programa ese que él hace, porque muchas veces salen programas donde se dicen cosas interesantes. Yo debo de decir que este programa que hizo sobre el tema de Girón fue uno de los peores. Y lo voy a decir así con toda claridad. El que pueda ustedes, si quiere, vaya y véalo. Se llama Cuba y su historia, Playa Girón, los dos lados de la historia. Yo dije, caramba, qué interesante debe ser ir y ver este programa, porque estaba sobre un libro, estaba el autor de un libro que yo había visto en Cuba ya, que se llamaba, el libro en Cuba se llamaba Girón, no solo fue en abril, y que se podía encontrar en Cuba. Y voy a ponerles un momentico, porque es que para que ustedes vayan y si pueden lo vean, porque a mí no me gusta hablar en abstracto, me gusta que las personas puedan ir y ver lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, él hizo una serie de varios presidentes que a mí me pareció correcta. Él también hizo una cosa de Girón, de Martí, que también a mí me ha gustado. Uno no tiene que coincidir políticamente con la persona para reconocerle cosas positivas a su trabajo, y hay cosas que vale la pena ir allí y mirarlas, ¿no? Pero esta que se llama, déjenme ver si yo lo logro encontrar, se llama Cuba y su historia. Se llama el programa que él hace, que se puede ver online. Y él invita, a mí me pareció interesante, porque había invitado a el historiador Miguel Ángel Sánchez, que yo después incluso, a partir del programa, compré el libro que está en Kindle y le recomiendo. Yo creo que vale la pena leer el libro del historiador Miguel Ángel Sánchez, porque toca temas de Cuba, toma visiones que vienen desde Cuba. Él hizo este libro en Cuba antes de venirse al exilio, que se llama Girón no solo fue en abril, y que empieza con la voladura de la Cubre y cubre cantidad de lo que es el evento, lo que es Girón y el combate de Bahía de Cochinos. Ahora, déjenme ver, porque estoy tratando aquí a ver de reducir esto para poder ir y ver la situación y subirlo. Se los voy a poner aquí, miren, aquí está. Yo se los voy a poner el inicio. Este programa lo pueden buscar para identificarlo. Yo creo que fue lamentable que este señor Mueller hiciera este programa así de tan baja calidad, y la discusión sobre este tema. Yo pienso que hasta él posiblemente no se había leído el libro, porque fue muy pobre la discusión que él tuvo con el autor. Voy a ponerlo aquí. Son 13 galas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio.
Se llama así, Cuba y su historia. Vamos a verlo. Y muy bien contada. Tenemos con nosotros invitado a Miguel Ángel Sánchez, historiador, buen amigo. Y por supuesto, Miguel Ángel ha hecho una disección, ha hecho una investigación sobre Girón que lo convierte, desde mi punto de vista, y lo digo con mucho respeto hacia otros historiadores, en haber escrito lo que yo me parece que es la historia más rigurosa y más objetiva que se ha escrito sobre la batalla de Payejirón. A mí me parece que es una Brigada exageración. 2506, que para nosotros son héroes. A mí me parece que eso es una exageración decir que ese es el mejor libro, el que se hace ahora. Miguel Ángel Sánchez expande sobre el libro que él había hecho en Cuba, que se llama Girón no solo fue en abril, hace una versión más grande, pero decir que es el mejor libro es una exageración, pero es su opinión. Lo que yo pongo en duda es si él, después usted ve el programa completo, logra demostrar para algo que ese libro es el mejor libro sobre Girón que ha habido. Puede ser que lo sea según su versión, pero vamos a ver cuál es casi el único elemento que Müller va a decir para decir de que es el mejor libro sobre Girón, que es una causa totalmente, es una visión totalmente ideológica. La razón por la cual él dice que es el mejor libro. Vamos a verlo. Y para el gobierno de Cuba eran mercenarios. Sí, señor. Bienvenido a Cuba Historia. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias de estar contigo nuevamente. Tú tienes una profesión y la cumples con mucha rigurosidad y con mucha profesionalidad, y es la profesión de historiador. Curiosamente, tú en Cuba intentas hacer una historia de Girón y tuviste problemas, porque no eras oficialista y en cierto sentido sacaron tu historia del mercado. Hablamos un poco de esa primera parte. Sí, ese fue un libro que yo hice, incluso con apoyo oficial inicialmente, ¿no? De un grupo que se había formado en Cuba, dentro del mismo ejército, para auspiciar las investigaciones históricas. Claro. Lo hago, Müller, porque no había en Cuba en aquel momento un libro sobre Girón. Sí. Y a mí me interesaba el tema. Yo había graduado. Yo no sé si el momento que sale Girón no solo fue en abril, no había otros libros, pero sí habían. Yo creo que desde los años muy tempranos, si usted ve el otro, que yo también le recomiendo, porque yo he estado viendo, no lo he terminado de ver porque es mucho más el material. Yo soy de que leo todo y me trato de leer y aprender sobre este tema de Girón, y me he leído desde lo que ha escrito desde aquí, por ejemplo, Enrique Ross, me he leído lo que han escrito las memorias de gente que estuvo en la Brigada 2506, me he leído lo que han hecho Peter Kornbluh, que ha declasificado un grupo grande de documentos, y me he leído el gran libro, porque hay que decirlo así, es un gran libro del lado cubano que se llama La Batalla Inevitable, que ya tenía otra versión anterior. Es un libro que tuvo varias versiones a este respecto, y en el prólogo al libro de Sánchez, vamos que Miguel Ángel Sánchez, usted ve que, por ejemplo, Sanguinetti le mete un tarrayazo, creo que, o el mismo Miguel Ángel Sánchez le mete un tarrayazo al libro de Juan Carlos Rodríguez, La Batalla Inevitable, que a mí me parece que no era necesario. Pero es cierto que el libro de Rodríguez vale la pena leerlo, es un libro bueno. Yo creo que de Miguel Ángel Sánchez es un libro que vale la pena leerlo, pero fíjense lo que están ahora hablando. Para Müller el libro es un gran libro porque en Cuba le obligaron a este hombre, según él mismo, a retractarse un poco del libro que tenía, y vamos a ver qué cosa es lo que hay ahí, porque eso es algo que, por ejemplo, Rodríguez se ha puesto a decir también, que a mí me parece que sencillamente no es verdad. Si esa es la razón para declarar un libro bueno, eso no es razón para declarar un libro bueno, porque esa no es la razón. Como periodista en la Universidad de La Habana, estaba empezando a vincularme al mundo de la historiografía cubana,
a través de Manuel Moreno Fraginal, alguien que los lectores Un buen maestro. conocen muy bien. Y me parece... Un buen maestro, que también hay que decirlo de Miguel Moreno Fraginal, para ser honesto, porque aquí yo no considero que eso sea un demérito. A veces cuando se habla de Moreno, no se habla de su etapa historiador en Cuba, insertado en el marco de la revolución, y creo que es el ingenio o el ensayo, la historia como arma, está dedicado a Che Guevara por el propio Moreno, para decirlo con toda claridad. Y yo sé que siempre había sus cosas cuando dicen eso, y me gusta recordar, porque hay algo que da la amistad que yo tenía con Carlos Manuel de Céspedes, que era muy amigo de Moreno, nunca se me olvida que yo dije, caramba, eso fue una de las cosas que más me impresionó una vez que Carlos Manuel me contó que estando en Miami había ido después a comer con Moreno, porque, bueno, a Moreno hay que admirarlo por la clase de historiador que era y por la persona que era, porque yo no lo conocí en lo personal, pero las historias que me hacen son muy, muy positivas, una persona muy a su manera, pero me recuerdo que Carlos Manuel me hizo el cuento de que estando en Miami ya había publicado Moreno Fraginal España-Cuba, Cuba-España, y que Carlos Manuel se lo encontró para almorzar en un lugar fuera de donde había un evento que Carlos Manuel participaba, creo que fue un evento de LASA o algo así, y Moreno le dijo, no estoy seguro si fue el evento de LASA, eso no se lleve al banco, pero fue algo donde había habido grupos de Cuba que habían venido y eso, y me dijo Carlos Manuel que el propio Moreno le dijo, no, yo no quería ir ahí porque tú te vas, dice que le digo, tú te vas, pero yo me quedo. Y aquí también hay su buena dosis de intolerante y de esas cosas. Pero bueno, sigamos escuchando a lo que dice Sánchez, que dice que él estaba en este grupo de historiadores, que él se había graduado de periodismo y que se pone a trabajar en el grupo de Moreno Fraginal. No, tampoco tengo por qué discutirlo. Que era necesario, o por lo menos para mí, el tema. Conocer el tema, porque además tenía familiares de ambos lados. E hiciste el libro. Y entonces hice el libro, pero hago el libro en una pauta que no es la pauta oficial, que no es la que les gusta. Y por lo tanto, cuando el libro se llega a publicar, y estuvo quizás estuvo una semana en la librería. Una semana en la librería. Sí. Y ese libro, ahí está la portada del nuevo libro. Estamos hablando del que hiciste en Cuba, anterior. Que Girón no fue solo en abril. Que es como se llama, y que algo sí se encontraba en librería del libro viejo. Es un combate más amplio, o muchos combates que se producen simultáneamente. Y el libro lo sacan del mercado. El libro lo sacan del mercado y me llaman a una reunión en el departamento ideológico del Comité Central del partido. Para hacerte la crítica sobre el libro. Para hacerme la crítica del libro. Y quien me hace la crítica del libro era una persona que había sido maestra mía de gramática en la Universidad de La Habana, que formaba parte de los cuadros de la sección de cultura. Y yo discuto con ella que lo que me está diciendo que no era verdad. Porque, el primer ataque que me hace es que yo he hecho un libro para desvirtuar la participación de Fidel Castro en Girón. Eso es un ataque muy serio en Cuba, antes y después. Pero es que tu descubrimiento es todavía más serio, porque tú descubres la famosa anécdota del tanque Fidel combatiendo, que esa foto es falsa. Es una falsificación hecha un día después de la batalla, ¿no? Sí, bueno, yo no descubro, eso formaba parte cronológica. Claro. Lo que pasa es que nunca se había mencionado. Nunca nadie lo había dicho. Nunca nadie había dicho que esa escena es un día después de la batalla, sino que se divulgaba en Cuba como parte del proceso de la batalla, pudo haber sido en cualquier momento. El día y la heroicidad del comandante en jefe combatiendo Girón cuando todo era... Ahí está, miren, ya yo no voy a seguir dándole. Ahí usted vaya y vea el programa. El programa tiene 28
minutos y algo. Todo el único mérito que le vuelven, este hombre va y viene, vuelve a preguntarle, vuelve a repetir, pero usted va a ver que repite 4 veces, fíjense, en 28 minutos, discutiendo el libro, 4 ocasiones donde había mucho que decir sobre el libro. Y además, yo compré el libro y lo tengo, déjeme ver si hasta incluso lo tengo por aquí para compartirlo con ustedes, para que vean que yo lo tengo hasta aquí ya. Y lo he comprado y lo he estado leyendo. A ver, miren, a ver si se lo pongo aquí. Aquí está. Voy a compartir que miren, ahí está. Este es el libro que está en inglés, no está en español ahora. Se llama ahora Bay of Pigs, The Two Sides of the Story. Ahí está. Bueno, se mete todo el tiempo Mueller. Yo creo que el hombre hasta no se sentía cómodo. A lo mejor sí, a lo mejor él va a decir que sí, pero los méritos de su libro viene por lo que él escribió ahí, no solo por la discusión de la foto, y a la cual dice Mueller que como la foto es tomada, la que Fidel se está tirando del tanque, que mira, debía haberla puesto aquí, es tomada el día 20, cuando están recorriendo el lugar, están tratando de arrestar a las personas que han sido integrantes de la Brigada 2506. Yo voy a usar el tema ese el término de miliciano y brigadista, y que es como en general se hace de una manera más respetuosa, pero yo sí estoy claro, y esto hay que decirlo así, no es que lo diga yo, lo dice, por ejemplo, Manuel Ray. En Mundo García le hizo una entrevista a Manuel Ray, que era miembro del Consejo de Gobierno que se iba a instalar en la Cabeza de Playa, y Manuel Ray dice, no éramos aliados, los Estados Unidos tenía total control de esto y estaba manejando la invasión, el tema de la invasión, la preparación de la invasión, el día de la invasión, dónde lanzar la invasión a su antojo. Esto no era un aliado, ni que era que Estados Unidos los estaba apoyando a ellos a que fueran a Cuba. Estados Unidos hizo su propio plan para lidiar con el problema que se llama Castro, enfrentó su propia administración Kennedy, enfrentó su propia situación cuando dijo que incluso tenía hasta un problema de disposal, de qué iba a hacer con toda esta gente que lo había entrenado, y que cambió el desembarco desde Casilda a Bahía de Cochino sin contar con esta gente para nada. Eso no lo digo yo, eso lo dice Manuel Ray, que era miembro del Consejo de Gobierno, en esta entrevista que le hace el Mundo García, que se publica en la revista Tema. Y que lo único que hay que hacer es ir y verla ahí. O sea, Ray murió, pero eso estuvo publicado ahí años antes que Ray muriera. Además, una persona que, por cierto, yo he oído de él, porque varias personas de mi familia tenían amistad con Ray, y eran parte del grupo del 26 de julio que se quedaron en Cuba, pero que en determinado momento tuvieron posiciones afines a las posiciones que tenía Ray. Y que hace sentido lo que pasó, hasta por las cosas que se han contado a este respecto. Pero bueno, vamos a decir, los milicianos, los brigadistas, la parte del ejército del gobierno, las otras personas. Y el libro es un libro interesante, es un libro que tiene 2 partes. Es verdad que es un libro, una versión ampliada. Bahía de Cochino, las 2 partes de la batalla o de la historia. Pero lo que hace Mueller todo el tiempo ahí es sacarle el jugo a la propaganda anticastrista, que es decir, de que Fidel tenía un supuesto heroísmo porque aparece en la foto tirándose del tanque, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, señores, para hablar con toda claridad, a mí me parece que eso no es el mérito que tiene el libro. No se le hizo un favor a Miguel Ángel Sánchez presentando ahí que el mérito de ese libro es solo eso de la foto que Rodiles, al que mira, mencioné el Mundo, pero yo no sé por qué, pero yo lo he oído por el Mundo y ahora parece que también la gente lo llaman así, el Apache Rodiles, que no sé por qué le dicen el Apache, pero es Rodiles, Antonio Rodiles, cuya familia también estuvo envuelta en el tema del combate de Playa Girón,
su tío Samuel Rodile era parte del grupo del batallón 339 de la Policía Nacional Revolucionaria bajo el mando del comandante Efigenio Mejeiras, y que fue para allá, para Girón, y fue de los primeros, creo que fue la primera unidad grande que entró en combate con la invasión de la Brigada 2506. Y creo que ese es uno de los lugares donde vi un tratamiento al tema. Y en esto de la foto, para hacerlo bien claro, si usted quiere poner a dormir, porque esto es de verdad que yo lo digo, que es que usted tiene tantas cosas para criticar en el fenómeno llamado la Revolución Cubana, y a Fidel Castro se le pueden criticar tantas cosas que usted no tiene que inventarle nada. Una oposición leal, un grupo, porque además esto lo empezaron los de las primeras generaciones, pero los que vienen ahora con Rodile, entre otros, vienen a repetir la misma práctica de desprestigiar, de no tratar de ser objetivo, no de discutir el tema apropiadamente. Lo que hace es el invento y la propaganda sin ninguna pretensión de objetividad ninguna. Miren, señores, usted quiere saber lo que pasó en Girón, mire, aquí está un libro, se los busqué para que lo tengan ahí. Busque Retrato de Familia con Fidel de Carlos Franqui. Y para que usted vea que ahí hay toda una descripción de por qué, y vamos a decir el otro lugar donde han aparecido gente conversando, que Franqui describe muy bien en el libro lo que pasa cuando la cubre brevemente, la visita de Sartre y Simón de Beauvoir, los ataques y contraataques entre la revolución y la contrarrevolución, la situación de cómo la agresión norteamericana ayuda a que se vaya consolidando el giro hacia el socialismo, el comunismo en el contexto cubano, el error de cómo se lidió con la nacionalización de la refinería. Esto es Carlos Franqui, señores, ya escribiendo fuera de Cuba, Retrato en Familia con Fidel Castro. Y ahí sale lo que pasó en relación a Girón. Y ahí está la visita a Nueva York, Fidel, los propios viajes que ellos hacen a... Déjame ver, yo quiero encontrar la parte de Girón. Dice que se llama Girón y el Escambray. Dice, a ver, él incluso es crítico en el libro este de Retrato de Familia. Franqui es muy crítico, muy respetuoso del heroísmo, porque ese sí fue un heroísmo de primera, de cuando los paracaidistas han tomado San Blas y han tomado Pálpite, y los milicianos y los policías se dan una enredada con esa gente violenta y tienen que avanzar por dos carreteras donde del otro lado están muy bien atrincherados y muy bien apertrechados los primeros días. El día 17, el 18 y ya el 19 ya le empiezan a faltar municiones, o el 18 ya por la tarde le empiezan a faltar municiones, pero ahí hay un avance casi a pecho descubierto. El que ha ido a Girón lo sabe, que en el camino a Playa Larga usted entra por donde quiera que entra. Si entra por Covadonga, entra por un camino que cuando usted llega a San Blas es el inicio ya del área esa, la bahía de Cochino, donde hay ciénaga por los costados. Y si viene por el lado de Hawái Grande, también pasa en Central Australia y va allí. Y ahí están ahí hay una historia en la cual no aparece Fidel como un cobarde por ningún lado. Eso no hay manera que usted pueda andar diciendo por ahí. Fíjate, te puede caer mal la adopción del comunismo. Si tú me preguntas a mí, ese no es el sistema que a mí me gusta. A mí me gustaría más un socialismo más democrático. Yo creo que no era necesario ir por el camino que se fue. Yo siempre cito la frase de Max Weber a su gran alumno Georgi Lukács, que le dijo: el experimento bolchevique
le va a costar al socialismo entendido a la manera más clásica, le va a costar al socialismo 100 años de retraso. Eso fue lo que le escribió Max Weber, que era un socialdemócrata, a su gran alumno, pero preferencias aparte, usted no tiene por qué mentir ni andar montando construcciones ideológicas a partir de acusaciones que son falsas. Y esto yo creo que, por ejemplo, usted se lee el libro de Franky, se lee, por ejemplo, La batalla inevitable. Fíjate, le pongo La batalla inevitable porque es un libro que viene del lado de allá del gobierno, pero que tiene mucha objetividad y muchos datos buenos. Pero el libro de Franky, por ejemplo, cuenta esto y es crítico porque dice que los miembros del Partido Comunista se les ocurre la idea contra la estrategia de Fidel, que ellos dicen, dejen los que entren. Por cierto, el libro de Miguel Ángel Sánchez habla de la presencia allá en Cuba de los asesores hispano-soviéticos de Ciutat y de Angelito. Hay este otro libro que es muy interesante, no sé si alguno de ustedes lo ha visto, que se lo recomiendo, que se llama Nuestros compañeros en La Habana y que se basa en los reportes de diplomáticos, agentes KGB, periodistas del campo socialista que habían en Cuba en el momento. Y yo digo, para desprobar esa idea de andar echándolo todo para hablar de Girón a la supuesta cobardía de Fidel Castro, ahí la pierden enseguida, porque están diciendo una cosa que por todas partes viene en toda la gente que habla responsablemente, no se compran esa tontería. Primero, si estaba en Australia, si el Estado Mayor estaba en Australia, no estaba muy lejos de la batalla, primero que todo. Y eso es normal, que el líder en una batalla no sea el primero a la manera de Aníbal, de que era el primero que desembarcaba del barco, que también eso yo creo que es un mito. El propio Washington no era ningún cobarde, pero tampoco era que fuera él el que iba de primero en cada batalla que iba, como cuando era el general del ejército independentista. Eso no quita nada, vaya, para decirlo con toda claridad. Y sí están los datos, porque ahí se ha salido que, según dice Franky, él dice que Augusto Martínez Sánchez, Emilio Aragonés y otros que estaban ahí le sugirieron a Fidel que en lugar de mandar a las tropas al sacrificio importante que era de ir y derrotarlos en 72 horas y el impacto ese que tenía que avanzar por una carretera, un margen estrecho que cortaba, retirarse y tratar de que ellos se pensaran, los brigadistas, que se pensaban que podían seguir avanzando y que cruzaran la parte de la ciénaga y que una vez que hubiesen cruzado ya era más fácil combatirlo. O sea, que ellos cruzaran, digamos que de Pálpite, la zona de la Laguna del Tesoro, y entraran, digamos, cercano a la zona de Hawái Grande, y ahí ya era un área mucho más grande, y como que ellos fueran a cometer el error de perseguir a los milicianos, al ejército de los cadetes que traía Fernández, y que al caerles atrás, entonces ellos iban a caer en la trampa. Y dice Franky que solo a un idiota se le hubiera ocurrido esa idea. Ustedes saben que Franky es bien duro, él había sido miembro del PSP y había roto con ellos y no tenía muy buena relación con ellos. Yo tengo una persona que quise mucho, como un primo de una relación familiar más alejada, que incluso su nombre fue puesto porque su padre era muy amigo de Carlos Franky, y que Franky había sido torturado y había sido un combatiente de la clandestinidad de primera antes de alzarse en el ejército rebelde, etcétera, etcétera. Y al contrario, lo que dice Franky es que Fidel estuvo claro que había que liquidar eso lo más rápido posible, y el sacrificio no fue un sacrificio de una mala estrategia, al contrario,
había que derrotar lo más temprano posible, porque si no te montaban una cabeza de playa allí y se pedía una intervención militar y se podía crear una situación mucho peor. Dice Frankie cuenta que, bueno, que la brigada se sintió traicionada y que perdió, y que él estaba con Fidel y su escolta y que se habían detenido en el tercer día en un lugar cerca del frente, y de buenas a primeras un grupo de los invasores saltó desde un costado de la Siena y dice, estos descargaron soltaron sus armas y pusieron sus manos arriba, y Fidel y el resto de nosotros nos sentimos choqueados. Dice, una ráfaga ametralladora nos había mandado a la mayoría de nosotros a la nueva vida, o sea, que los hubiera matado. Y dice, esos hombres habían peleado lo más que podían, pero todo se había acabado ya. Y Fidel reaccionó al anunciarle que toda la brigada se había rendido, y y ordenó, esto es lo que cuenta Frankie, y ordenó que ninguno de los prisioneros fuera maltratado. ¿Ok? Esto es lo que dice Carlos Franchi. Fíjense, el libro está aquí, lo pueden leer en la página, la parte que dice Playa Girón, las luchas. Y bueno, dice toda la historia de cómo él le dijo a Fidel, y Fidel también le explicó la estrategia que iban a hacer y cómo fueron y discutieron el tema de pedir las reparaciones después, que le devolvieran, o sea, que a Cuba le dieran estos camiones, tractores, comida. Hay varias discusiones sobre eso. Hay hasta un artículo que ahora yo no me acuerdo quién fue que lo escribió, pero que lo recomendaba el profesor Robert Jervis, que es uno de los profesores mejores que yo he tenido en relaciones internacionales. Él recomendaba ese artículo, que era Negociando la liberación de los prisioneros, con unas entrevistas importantes a la persona que negoció esto, que es el abogado James, creo que es Jim Donovan, creo que es el que ahora no me acuerdo muy bien, pero está muy bien explicado. Por ejemplo, el libro de Leo Grande y Kornblum lo pone ahí. Y déjenme decirle, la impresión que yo tengo de ver, porque no lo he terminado de ver completo, pero vi casi completo ya el seminario que hizo el Centro Fidel Castro, del que también voy a ponerle una parte. Bueno, el otro lugar que vi que vale la pena verlo, porque vale la pena verlo, y tú ves la versión, la narrativa de la brigada, de que ellos hubieran ganado, de que Kennedy traicionó. Sale en una entrevista que hace en Cibercuba Tania, creo que se llama Tania Costa, me parece que es, o Tania algo, que está haciendo todas estas entrevistas de la transición en Cuba, en las cuales es un cachumbambé, hay quien dice cosas más interesantes, gente que dice cosas que son verdaderamente una barbaridad. Pero sale este hombre que fue un paracaidista de los que se tiró en San Blas, y de nuevo hay toda esta explicación de que de lo que se trata es de que no tenían suficiente munición, de que falló la operación de acabar con la aviación, de que Kennedy cortó aquello, y que incluso esta mujer, Tania, le hace la pregunta esa de que si se siente traicionado. Déjenme ver, pues, yo creo que lo tenía por aquí. Yo lo iba a pasar por arriba, pero lo voy a poner a ver si lo tengo aquí. A ver, déjenme ver. El título está ya de por sí cabrón. Se llama Tania Costa, se llama ella. Y vamos a ponerle, porque está la pregunta que ella hace ahí. Y el título es Transición en Cuba,
nos fallarán Estados Unidos de nuevo. Habla el paracaidista que saltó en Bahía de Cochino. Ya tú sabes, nos fallará Estados Unidos de nuevo. Pero Estados Unidos no le tiene que ir. Esto es otra de las barbaridades que hay que acabar de sacarse eso de esa maldita cabeza y el daño que le puede causar a Cuba, el que tenga un mínimo de patriotismo, de que no es responsabilidad ni de Kennedy ni de Estados Unidos resolverle ningún problema a los cubanos. El que quiera usar la vía armada la debe usar él. No dicen que tienen el derecho a la intervención. Primero, ante el derecho a intervención tendrían el derecho a la rebelión armada, que vayan y se sacrifiquen. ¿Qué diablo es esto de estar siempre hablando de que si Estados Unidos nos falla, que si Kennedy nos traicionó? Kennedy no traicionó a nadie. Eso es ser mal cubano y mal norteamericano. ¿Por qué Estados Unidos tiene que sacrificar su interés nacional y buscarse un problema con el resto del mundo y mancillar el derecho internacional y pisotear el derecho del mar, nada más que para hacerle favor a unos inmigrantes malagradecidos? Está bueno ya de ese tipo de cuentos. Vayan y sacrifíquense antes de pedir que vayan a bombardear a alguien. Hagan lo que hicieron esos 10, como dice el alcalde. Pero fíjate el título que le pone la gente de Cibercuba: transición en Cuba, nos fallará Estados Unidos de nuevo. Como si Estados Unidos te haya fallado. Si Estados Unidos te ha dado mucho más de lo que le ha dado a todo el mundo. Para hablar con toda claridad, a la derecha cubana le han dado todo. Y aparte de que le han dado todo, lo que han hecho es mandar a un agente aquí que han convertido a Miami en la capital de fraude al Medicare. Aparte de eso, han elegido al mayor entre el cubano que ha llegado más lejos en la historia de los Estados Unidos, el gobierno americano, que hasta una vez lo pensaron alguna gente para que pudiese ser hasta un candidato a vicepresidente. El senador Menéndez es el cubano partidario del bloqueo, ha sido el que ha llegado más lejos, que ha sido un vergonzoso agente extranjero al servicio de dictaduras y monarquías. Señores, fraude al Medicare, recriminación al presidente Kennedy, que en realidad lo que los tenía que ayudar es cero. Estados Unidos no tiene deber ninguno, cero, de ayudarlos a ustedes, la gente de derecha. Empiecen a agradecerle a los Estados Unidos y no hablen más nunca de traición. Les están dando 30 millones de dólares para que mientan, para que hagan inventos, para que justifiquen violaciones a los derechos al derecho internacional, para que no adopten la postura internacional de derechos humanos. ¿De qué diablo están hablando? De nuevo, si nos van a traicionar de nuevo. Yo les voy a poner la parte que es esta. A ver, se los voy a poner. Déjeme subirlo. Santiago, mire, tengo una donación aquí. Gracias, profe, mi humilde aporte. Abrazo a usted y audiencia. Gracias, Santiago. Acuérdate que si nos donas por Cele, no nos quitan, pero está bueno que lo pongas por aquí porque así leo lo que tú quieres. Vamos a... no, chicos, aquí yo no sé quién tú dices que son ustedes. Este señor que se llama Kiki Rivero, lo voy a bloquear por mentiroso. Yo no pertenezco a nadie. Yo hablo muy bien de los Estados Unidos, fíjate. Yo hablo muy bien de las tradiciones de los Estados Unidos. Yo hablo muy bien de Ben Franklin, que creo que es 100 veces más americano que María Elvira Salazar. Yo hablo muy bien del presidente Kennedy, a pesar de que creo que cometió el grave error de mandar esa invasión a Cuba, que creo que debió haberle hecho a ese gran norteamericano que fue el senador Fulbright, que tenía un grave problema porque defendía la segregación, pero que en política exterior tuvo la inteligencia de decirle al presidente: se está embarcando. Usted ya agotó todas las otras vías. Usted agotó la diplomacia antes de respaldar una invasión de ese tipo. Así que mira, me estás insultando porque yo soy un orgulloso ciudadano norteamericano. Yo estoy contra el bloqueo. Para que tú lo sepas, Kiki, antes de bloquearte ya, para que esto lo cojas aquí. Yo estoy contra el bloqueo. Yo considero que el bloqueo es lo más antinorteamericano que hay. Yo considero que los que están abogando por una intervención norteamericana en Cuba están abogando por una posición antinorteamericana. Fíjate, aunque sea el secretario Rubio, que yo creo que está principalmente atrás de esto. Yo creo que Estados Unidos no debe ir a una guerra con nadie si no es por las cosas que pensaron los padres fundadores, hacerlo a través del Congreso ante una agresión
de otro país contra los Estados Unidos. La actividad natural republicana, vete y léete los papeles de federalista, la actividad natural republicana es el comercio. Antes de adoptar sanciones y adoptar por embargos y bloqueos, hay que ver si todos los objetivos se pueden lograr a través del comercio. Eso es lo que hacen las repúblicas. Las repúblicas no tienen la guerra como principal característica. Las repúblicas no tienen las sanciones como principal característica. Las repúblicas tienen como principal método de promoción de su posición internacionalmente y de la felicidad de sus habitantes a través del comercio. Así que yo no formo parte de ningún departamento contra Estados Unidos. Yo estoy a favor de que Estados Unidos tenga buenas relaciones con Cuba. Así que la próxima vez que, fíjate, te voy a dar un chance, la próxima vez que me malcaracterice o caricaturice lo que yo digo porque te conviene, te vas a ir del aire para que lo tengas en este sentido bien clarito, bien clarito. Aquí tú puedes tener opinión diferente, pero ni caricaturizar, ni usar macartistamente mis puntos de vista para echarme arriba al público. No. Fíjate, te voy a dar el beneficio de la duda ahora, porque otras veces has venido aquí y has hecho cosas parecidas, pero por ahí te la estoy dejando bien claro. El antinorteamericano son los que están pidiendo intervención. Los antinorteamericanos son los que defienden sanciones que no son dirigidas a violadores de derechos humanos. Hay un violador de los derechos humanos en Cuba que tú puedes identificar, te vas allá y le metes una sanción, le quitas la visa, eso lo puedes hacer. Fíjate, cuenta conmigo para eso. Yo considero que eso está justificado desde la perspectiva norteamericana. Sanciones contra el pueblo que creen resentimiento contra Estados Unidos, no está. La causa de ustedes no vale nada de eso. Yo no tengo ningún respeto, ni como cubano, ni como norteamericano, por la causa de ustedes, ni por los traumas, ni por lo que les pasó. Para que eso te quede claro, no creo que, fíjate, les tengo el respeto por el dolor que pueden haber tenido, pero no les tengo respeto a ninguna de las cosas que ustedes han hecho para desquitarse lo que les pasó y las que se inventan, porque mira que hay gente que se inventa. Si toda la gente que le quitaron la gente que le quitaron la casa fuera verdad, y la finca, Cuba tendría 3, 4, 5 Cubas, más no hubiese 90 millas entre Cojímar y Cayo Hueso. Hubiese un puente de tierra ahí de todas las fincas y de todas las casas y de todas las cosas que toda la gente dicen ahí que le quitaron. Igual que con lo de esto. El otro día me dijeron de un individuo que la gente lo conocía y el tipo decía que su abuelo había sido preso político. Y que cuando fueron y le preguntaron, coño, brother, yo no sabía que fulano de tal, le mencionaron el abuelo que vivía en la casa, era preso político. Y dice, no era mi abuelo directamente, era un primo de mi abuelo, pero yo lo quería mucho también. Ah, ¿no era tu abuelo? No era tu abuelo, no inventes más. Ah, porque ahora que estás aquí quieres buscarte un preso político en la familia para poder entrar bien, porque la gente además recordaba que el abuelo había sido de CR. Entonces, imagínate tú, si tu abuelo era preso político, era el papá de tu mamá o el papá de tu mamá. Uno de los dos, esos son tus abuelos. Que un primo lejano de tu abuelo era preso político, no te hace que tu abuelo era preso político y están metiendo el tupe, porque es la cultura de alimentarse el prejuicio para justificarse en la condición de anticomunista de línea dura y partidario de las sanciones, que no estarían justificadas ni aunque a tu abuelo lo hubieran metido preso político, porque bajo el derecho internacional, bajo la idea republicana que anima a los Estados Unidos, es totalmente injustificable. Pero bueno, ya yo creo que te di el tratamiento y te di el chance para que quede claro ahí. Entonces, mira, ¿qué les estaba diciendo? Porque este me sacó un poco de esto. Que si usted ve lo que hay con esto de Girón, está muy claramente aquí. Vaya y léase este libro. El retrato de familia de Fidel que hace Frankie, y busqué lo que dice de cómo fue lo de Girón. Y el tipo sí estuvo ahí. Y está esta historia que les repito. Y fue muy interesante que se negoció esta cosa de las reparaciones y el propio Kennedy, asumiendo su propia responsabilidad, dice que que todas las victorias tienen muchos padres, pero que las derrotas son huérfanas. Déjenme les voy a poner
lo que ya me acordé lo que quería hacer, que era ponerle la pregunta y la cosa esta de que si fuimos traicionados. Ahí no hubo traición ninguna, está bueno eso, suelten esa botella ya. Suelten, acaben de soltar esa botella. El presidente Kennedy lo que debería darles es el mayor respeto, porque además lo llevaron a cometer un grave error. Es la realidad. Que le puso en riesgo y le hizo daño a su prestigio de tener una política nueva, una nueva estrategia de competencia contra el ideológica con relación al comunismo en los países del sur global. Vamos a ver lo que dice ella y lo que dice el otro. En general, la bahía de Cochinos. Ese fue en realidad los errores más grandes. Segundo, no había un plan B. El plan B para poder darnos municiones. Nosotros peleamos con lo que desembarcamos y eso nos duró tres días. Al cabo de los 3 días, obviamente, nos quedamos sin municiones. Ahora, en esos 3 días, el CIA hizo un estudio sobre esos 3 días y el número de bajas que ellos reportaron fueron 3.500 por parte de la fuerza de castristas. Y nosotros solamente perdimos 68 personas que murieron en combate y como 60 heridos. O sea que el trabajo que se efectuó allí por parte nuestra fue fantástico. Era un milagro lo que pudimos hacer allí en 3 días. Si hubiéramos tenido las municiones y sobre todo el control del aire, yo creo que otra historia se estaría contando en este momento. Y en alguna ocasión, porque imagino que todos los años han hablado de este tema porque sí, porque ha marcado la historia de Cuba. ¿Hay alguna explicación para eso? ¿Alguna disculpa llegó alguna vez? No hubo disculpa ninguna. Simplemente aquí se habla de que, por ejemplo, los Estados, no solamente los Estados Unidos, cualquier nación va a actuar de la forma que le conviene al país. Quizás en ese momento Kennedy, con su inexperiencia, no quiso quizás oír a personas que tuvieran un poquito más de conocimiento. No escuchó, por ejemplo, los consejos que le pueden haber dado el Pentágono o la misma CIA, que fue en realidad quien estuvo a cargo de esta operación. Y de esa forma, bueno, pues con esos errores no se podía ganar absolutamente. Ahora, estamos viviendo en tiempos diferentes. Tenemos un nuevo presidente, presidente Trump. Yo creo que... Primero quiero decir una cosa ahí. La consideración que los datos que usa este coronel Johnny López de la Cruz son reales. El número de bajas que tienen en el combate como tal, la fuerza del gobierno es mucho más grande. Pero no, primero, ahí tienes que contar el elemento de factor sorpresa que hay. El desembarco se produce por parte de la brigada y no se sabe dónde va a haber el desembarco. En el evento que hubo en el 40 aniversario, Fidel Castro dijo que él no sabía por dónde iba a ocurrir el desembarco. ¿Y para qué iba a mentir sobre eso? Incluso hay momentos en que él tiene duda porque han visto un grupo de gente que andan por Oriente y que piensan que puede haber una distracción y que hay un desembarco más grande. Y Fidel Castro dice, no, esto es lo que me parece que es el desembarco fundamental, ahí en lo de Girón. Y por Pinal del Río tiran, como una cosa de distracción, tiran unas cosas que era como que parecían que gente estaba desembarcando por ahí, pero que no eran personas, eran como unas balsas que tiraban con gente como para ver si lograban crear distracción. Y naturalmente esta gente desembarca en la playa, toman el control de la cabeza de playa y frente a eso tienen que enfrentarse a un conflicto con las fuerzas del gobierno y con las milicias. Porque hay que recordar esto, yo tengo incluso familiares que entraron porque venían con las milicias y esos venían por el diente perro
desde la zona de Juraguá, ahí caminando, estaban avanzando milicias del Ejército Central que venían por ahí. Un tío mío estuvo así, que era médico de las milicias, después ya se integró a las Fuerzas Armadas y todo eso. Ahora, es cierto que si ellos hubiesen tenido las municiones, hubiesen podido resistir mucho más. Ahora, parte de la dinámica fue primero un ataque sorpresivo con aviones mal disimulados porque quedaron en entredicho por el modelo de avión que habían usado cuando aterriza en Miami uno de esos aviones. Raúl Roa lo denuncia en las Naciones Unidas. Es cierto que Kennedy reduce a la mitad el número de aviones que van a bombardear originalmente. Se esperaba un ataque por sorpresa. Se hizo ese ataque por sorpresa. Después, con el dominio del aire y con los propios errores que comete la propia brigada, que no pone los relojes en la misma hora, y con la estrategia de Fidel, que es la correcta. Él dice, destruyan los barcos, porque al destruir los barcos, donde se producen bombardeos de los que murieron en Cuba y también del propio Rafael del Pino y Álvaro Prende, que han hecho sus historias. Yo he leído los libros y esos hunden los barcos y ya dejan, hay un límite en el número de apoyo que pueden traer. Y es desde ahí que empieza el reloj a descontar. Y fíjate si es así, esa parte importante, que en el cálculo que él mismo dice, que al tercer día se le están acabando las balas, pero él mismo está diciendo que ellos habían sido muy efectivos en mantener la resistencia en las dos bocas de entrada a las playas de Playa Larga y Playa Girón. Ahora, hay algo que yo creo que sí, fíjate, sale del libro de Frankie, sale de La Batalla Inevitable, sale de las historias que se han hecho ahora y que yo le recomiendo a la gente que también vea el evento que hace el Centro Fidel Castro. Y es la realidad que, contrario a lo que reportó, por ejemplo, Luis Conte Agüero, que era parte de la agitación y propaganda alrededor de la brigada no recibió el respaldo de la mayoría del pueblo, e incluso está el reporte, fíjense si esto es curioso, Larry Eagleberger, que después va a ser secretario de Estado, va a ser el último secretario de Estado bajo la administración de Bush el padre. Larry Eagleberger era un funcionario mínimo en el Departamento de Estado y estaba a cargo del tema de Cuba. Y cuando Larry Eagleberger, Lawrence Eagleberger, que después juega un papel junto con Kissinger en la negociación con los cubanos para mejorar las relaciones y todo, Larry Eagleberger cuenta que cuando se produce el desembarco, él escribió un informe diciendo que los invasores estaban derrotados. Porque salvo que pasara algo que él había dejado fuera en su análisis, Fidel Castro tenía frente a un enemigo, una invasión externa, la capacidad de movilizar alrededor de la bandera a la mayoría de la población cubana y resistir la invasión. Fíjense, ese es el analista que está en la parte de abajo del Departamento de Estado. Que hubieran logrado mucho más si hubieran tenido más municiones, seguro. Que hay una parte de la población cubana, porque yo conozco bien el cubano, que aquí en Miami y allá en Cuba se giran con el que esté ganando. Óyeme, parte de la gente son así. Parte de la gente son así. Y yo honestamente creo que entre los cubanos hay una proporción más grande que en otros países. Por hablarlo con toda claridad, a este respecto. Y yo los vi cuando llegó Obama, señores, como aparecieron gente en Miami partidarios de Obama. Como aparecieron partidarios de Obama. Si los hubiésemos tenido desde el 2008, ya en el 2010, en el 2011, hubiésemos logrado cambiar la política hacia Cuba.
para que quede claro. Y a esa hora, como se mandó gente para Cuba a ver si podían hacer negocio allá, inmediatamente se cambió el cerebrito, incluyendo la propia María Elvira, que me llamó un día a mí y comimos juntos y me dijo, yo sé que la situación ha cambiado y en este momento ya es porque ella misma era todavía de las más reticentes y parte del establishment. Y yo creo que entre otras cosas está esto, que alguien lo dice por ahí, que dice que la gente no asume asume que tiene su propia responsabilidad. Hubo una responsabilidad por la revolución. Hay una propiedad que hay que reclamar. Las clases políticas que fueron las mayores participantes en la batalla de Bahía de Cochinos del lado invasor, primero estaban trabajando con una potencia extranjera con una larga historia de conflicto con la soberanía cubana. Eso hay que decirlo. Segundo, ellos estaban luchando contra una revolución que era sumamente popular, según todos los relatos que hay de aquellos años. Esa es la verdad. Eso es lo que dicen la mayor parte de las narraciones que hay de los propios diplomáticos norteamericanos, de los diplomáticos europeos, de los diplomáticos de la Unión Soviética, de la Europa socialista que acaban de llegar ahí y que dicen que la revolución cubana es sumamente popular, bien tempranito, y que las armas, una de las cosas que obliga a lanzar la invasión a la carrera y con dudas sobre el Escambray es que el Escambray primero está todo desorganizado, que en el Escambray no hay el gobierno le ha dado golpes muy fuertes al Escambray y se adopta esta idea de hacer una cabeza de playa y buscar una manera de un reconocimiento internacional a ese gobierno y a partir de una llamada guerra civil intervenir ya con tropas norteamericanas de mayor alcance. Ese era el plan. Y también hay que reconocer que el tratamiento fue ese. ¿Qué hacemos? ¿Cómo votamos a esta gente que hemos preparado aquí? Entonces, algo en lo cual yo creo que este coronel no es honesto, honestamente, no es claro, es que la lectura que hace el propio presidente Kennedy de esto es que sigue teniendo una hostilidad marcada hacia el gobierno de Fidel, no le tiene ninguna gracia, ni mucho menos. Está la operación Mangús, pero él mismo se hace una autocrítica grande y dice sobre el lanzamiento de la brigada cómo pudimos ser tan estúpidos. Y como lo llama el libro de Jim Rasenberg, que le llama el gran desastre, la definición en la política, en los artículos que salen en el Journal of Intelligence and Counterintelligence de fiasco, es lo que ocurrió en Bahía de Cochinos. No porque no estaba organizado por gente muy inteligente, sino por mucho desprecio y arrogancia hacia lo que podía ser el otro. En Guatemala les había salido bien y casi quisieron repetirlo. Hasta muchos nombres los adoptaron prácticamente uno atrás del otro. Se fueron a organizar la invasión en Retaluleu, en Guatemala. Se fueron de demócrata nada. Eso no es que iban a traer la democracia a Cuba. Eso es muy difícil de creerlo. Con el respaldo que venían y que salieron de Puerto Cabeza, el puerto donde en un país que estaba gobernado por Anastasio Somoza de Baile, creo, de Baile o García, ahora no recuerdo cuál de los dos era, si era el padre o el hermano, porque había Rigoberto López Pérez había matado, creo que era al viejo y ahora estaba el hijo. Entonces, señores, ¿de qué cuento? Y de todo lo que ocurrió allí, lo primero que hay que hacer es reconocer. Y si usted busca las lecturas que hay, los informes que se hacen, hay un inspector de la General de la CIA que hace un informe y a la gente que le pregunta, más bien lo que quedó muy alto es la opinión de los liberales. La gente más liberal fue la que más clara estuvo al dar estas recomendaciones a Kennedy. El senador Fulbright diciendo no mande para allá a nadie hasta que usted no agote las vías diplomáticas. Arthur Schlesinger Jr., el historiador, el asesor que había sido profesor de Harvard del presidente y de Bobby,
y que le dijo, esto está mal, vamos a hacer otra cosa, vamos a pedirle al gobierno que ponga fecha para las elecciones. Y fíjese a lo que le dicen en aquel momento, le dicen, pero Fidel es tan popular que puede ganar las elecciones. Eso está en documentos norteamericanos. Y dice, Fidel es tan popular que puede ganar las elecciones. ¿Y qué le dice Schlesinger? Fíjate cómo la visión liberal de principios era mucho mejor, era mucho mejor creer de verdad en la democracia y no crear, no manipularte y hacerte de todas estas cosas siguiendo el anticomunismo de Guerra Fría. ¿Qué le dice Schlesinger? Pídale, vamos a crear un frente internacional en la región a favor de elecciones competitivas. Castro puede ganar las próximas, Castro puede ganar las primeras, puede ganar las próximas, puede ganar la otra, pero lo natural es que se desgaste en el poder. Así se lucha democráticamente por una democracia liberal competitiva. No es mandando invasores, no es alimentando contrarrevolución. En Cuba, el propio Kennedy contaba que cuando fue, no sé si es el propio Kennedy o Schlesinger, en los 1000 días de Kennedy, que dice cuando vino a Cuba, había una situación verdaderamente desigual y niños pobres que los turistas norteamericanos le tiraban coins al mar para que se tiraran a buscarlo y no estaban en la escuela. Lo que hay que hacer es ir y aprender esas cosas. Miren, señores, yo vi la pregunta que dijo para que él se fuera de aquí, Rivero, que está aquí de hace rato. Lo que él dijo sobre Pinar del Río, no sé, yo no tengo tiempo porque yo me desconecto del chat. A ver qué dice aquí. Sí, mira, Nelson, esto que tú dices es verdad, yo te lo había puesto ahí, pero no lo había leído bien. Y ahora lo que dice este hombre de que habían tirado como unas balsas, eso es verdad. ¿Quién dice ahí? Que dice que quién se ganó el premio Lenin y otro premio Hitler, y bueno, imagínate tú. Ya tú sabes, ya este es un otro tonto más que viene aquí a decir bobería, me quiere mandar para Cuba porque dice que me gané el premio Lenin. Qué gracia me da, chico. Qué gracioso tú eres. Ya tú sabes. Ya. No vale la pena ni conversar contigo porque imagínate, tú vienes aquí. Yo se los digo, señores, miren, no pierdan su tiempo viniendo aquí a poner esos comentarios, ni ahora ni después, porque yo no les voy a dar chance ninguno. Esto no es para esto, este programa es para educar. Esto es un programa es para adecentar una esfera pública que a mí me da asco, que todo es insulto y mentira y hay poco procesamiento de una visión objetiva de las cosas, hay poca lectura. Aquí lo que se hace es esto, mira, se te recomienda, léete un libro. Mira, este libro no tiene nada de comunista, si al contrario es el libro de un anticomunista que pierde su batalla política dentro del gobierno y en parte la pierde, según él, por las habilidades que muestran los comunistas, por su falta de escrúpulos, pero también la pierde porque desde el lado norteamericano todo era hostilidad, 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 y le cerraba la perspectiva a una visión más moderada de un socialismo menos alineado con Moscú. Vayan y léenlo. No sé, vaya, ¿en qué lugar? Fíjate, es comunista, me dice que me lea el libro de Carlos Franco. Ok, perfecto. Bueno, señores, voy a coger una pausa y yo creo que ya les voy a ir terminando porque hay otras cositas que yo quería tratar ahí. Muy interesante. Les voy a poner ahora la visión que sale del gobierno de Cuba, que también tiene elementos importantes. Hay una presentación que la ponen, y además esto es porque yo quiero, hay varias gente ahí que hace la historia de los combates, está muy interesante la gente que hace la historia de los combates, hay un reconocimiento a la labor de Fidel Castro en el medio de la batalla, que ronda a veces el endiosamiento, pero no deja de ser cierto que la dirección de la batalla es importantísimo, las decisiones que toma Fidel Castro una atrás de la otra, donde yo creo que tiene una consideración política que está 3 pasos por adelante de lo que están haciendo los líderes de la brigada y los que lo mandaron.
y él está actuando por sí mismo. Ahí no había ni los asesores hispano-soviéticos tienen un papel, pero no es un papel de lo más relevante, ni mucho menos. Ahí el papel fundamental lo juega una policía. Fíjense, señores, esto es un destacamento de policía, el batallón 339, que está pues a cargo de cuestiones de orden interior, pero que le dan la orden, diríjase inmediatamente para allá y van para allá, y no se le ocurre a nadie decir, oye, yo estoy aquí por la policía para caerle atrás a los delincuentes, no para irme a batir con gente que viene con tanques de guerra y con aviones y con armamento norteamericano de última, y se van para allá y se baten. El batallón 339 bajo el mando de Figenio Mejeira, y están los milicianos del Ejército Central que salen de Cienfuegos para allá, por Juraguá, a llegar ahí a Caleta Buena y esa zona de ahí, que también es una cosa súper fuerte, gente que estaba armada, pero que eran médicos, estudiantes, obreros, no eran ni siquiera militares profesionales, y para allá, para liquidar eso en 72 horas. Y también que hay un líder que va y se planta en el Central Australia, que eso está cerca del combate y que después va para allí y participa de eso. Esto que se cometieron errores, es evidente que se cometieron errores. Yo particularmente creo que en el caso de la rastra, esa rastra que mueren 6 personas, eso merecía un juicio. Y si la orden la había dado Osmani, que yo he oído el argumento que dice la gente, no, pero es que tenían que sacar a los prisioneros de ahí inmediatamente porque se podía crear una situación. Yo vi lo que dice Fidel Castro en la entrevista con Remonet. Bueno, está bien, hay 6 personas muertas. Ya después que están arrestados, yo creo que el responsable es el que está ahí arrestándolo. Y aunque ellos hubiesen sido invasores que habían venido al servicio de una potencia extranjera contra su propio país, una vez que están arrestados, según el derecho de guerra, está bajo la responsabilidad de que los arresten, y a nadie se le debe morir un prisionero si esa persona no está tratando de escaparse, si esa persona no está cometiendo un acto de agresión contra los guardias y que esto en defensa propia los haya matado. Hubo una decisión mala, los metieron en una rastra cerrada y cerraron y se murieron 6, el responsable, el que dio la orden, tiene que pasar un juicio con eso. Eso es lo que pasa en situaciones normales de derechos humanos y en situaciones de guerra. El ser revolucionario nunca hubiera justificado, en mi opinión, eso. Si después el presidente lo quiere indultar, eso es un asunto que siempre hay una autoridad de los presidentes. Pero el procedimiento yo creo que había que cumplirlo. Eso se lo dijo una persona así para que quede claro. Ahora, eso no quita todo lo que pasó ahí, señores. Y que lo principal, la razón más lógica, es que sin una intervención norteamericana, e incluso quizás con una intervención norteamericana, el gobierno cubano contaba con el apoyo de la mayoría del pueblo. Eso es lo que dicen la mayoría de los observadores. Yo conversé, y voy a poner ahora otra historia que me toca. Yo conversé con Henry Raymond. Henry Raymond, cuyo nombre era un nombre judío alemán, porque él conversaba conmigo y me escribía, tengo todavía correos que dice Onkel Heinz. Henry Raymond era el corresponsal en Cuba de UPI. Y Henry Raymond dice que él se entera porque a él le dicen que ya está la invasión andando. Y él lo reporta. Y entonces van y lo arrestan. La gente de Ramiro Valdés lo arrestan. Lo meten en no me acuerdo en qué lugar, creo que fue en un teatro. Ahora no me acuerdo exactamente dónde fue que él me dijo que lo habían metido. Y lo meten ahí y lo arrestan. Él está cubriendo las noticias para UPI. Y lo meten ahí. Y él cuenta la historia. Incluso me acuerdo que él se sabía silbar el himno del 26 de julio. Y él decía, cuando tú le preguntabas a él cuál cosa es lo más grande, que el momento más grande de tu vida, que tú te recuerdas más, y te cantaba, te silbaba y te decía, ¿por qué? Y dice, cuando me arrestaron, cuando lo de Girón, y tenían puesto el himno del 26 de julio a todo meter.
Y dice él que él sabía, él dice, lo peor no me va a pasar. Esto es lo que dice, lo que contaba él, que que le contaba a sus hijos y todo, que dice, yo sabía que lo peor no me va a pasar. Y bueno, ¿y qué era lo peor? Y dice, no me iban a torturar. Y dice, ¿por qué? Y dice, porque yo sabía, yo había seguido mucho a Fidel Castro. Este es un hombre que después no tiene ninguna simpatía por el comunismo, es el jefe de prensa del secretario de la OEA, Alejandro Fila, y todo eso. Y entonces el tipo contaba, dice, yo sabía que no me iba a torturar porque Fidel Castro había dicho con toda claridad que las revoluciones se desprestigiaban si torturaban a la gente. Y cuando a mí me arrestaron, yo sabía que no me iban a torturar. Sí sé que, por ejemplo, el libro de Frankie dice que había unos casos de gente que él reportó a través de un reportero de Revolución que tiró fotos a una persona que estaba, no en el caso de Girón, en otra cosa, cuando estaban atrás de los alzados, que él cogió, que le estaban haciendo una técnica a uno ahí y él fue y se lo reportó a Fidel y Fidel dijo, no lidies con eso, pero que después le aló las orejas al que el reportero de Revolución le había dicho que estaba tirando fotos. Entonces le aló las orejas al comandante que estaba metido en eso. Yo no me voy a meter en eso porque yo no tengo los detalles. Y eso es lo que dice Frankie ya después que está afuera, para que quede claro esto. Yo, cuando yo veo cosas de respeto desde el gobierno cubano a los de acá, yo lo creo más. Y cuando veo cosas de respeto de los de el lado de acá hacia el gobierno cubano, lo creo más. Porque esos son los que menos tendrían, por la lógica de la propaganda, deberían estar haciendo lo incorrecto. Si usted piensa que van a hacer la lógica de la propaganda y la mentira. Y bueno, Henry Raymond contaba esta historia que él decía, yo sabía que no me iban a torturar. Posiblemente me fusilaran, pero no me iban a, o me liquidaran si la invasión seguía avanzando. Pero dije, yo sabía que no me iba, él le decía eso, él me decía, yo sabía que no me iban a torturar. Bueno, voy a poner un momentico lo de Peter Kornbluh, que en la conferencia fue una cosa muy positiva, que a propósito, yo creo que esta entrevista, la que le hacen al paracaidista, vale la pena verla, por cierto. Contrario a lo de Mueller, que yo creo que lo que hay que hacer es ir, ve directo y léete el libro de este libro, el libro de ese de Girón como es, o Bay of Pigs, The Two Sides of the Story, ese, yo creo que mejor ve y léetelo, porque desgraciadamente el programa de Mueller fue un programa muy, muy flojo y además todo lo único que parecía que tuviese bueno el libro era que había puesto en evidencia de que la foto había sido el 20 y entonces que expone la supuesta falta de heroísmo o de valor de Fidel Castro, que por ahí está metido en un callejón sin salida. Pero tiene el hombre cuenta historia que yo creo que está diciendo lo que es verdad y cómo lo incorporaron después a las Fuerzas Armadas norteamericanas y cosas de esas. Cómo fue que él se tiró en San Blas, ese tipo de cosas. Pero vamos a poner, yo quiero poner lo del gobierno. Déjame ver, lo del gobierno no, lo del Centro Fidel Castro. Que, a ver, aquí, ¿dónde lo tengo? Aquí está, a ver, aquí está. Se llama Girón, 65 años de la gran victoria contra el imperialismo, y fue este que yo vi fue emitido hace 4 días, o sea, debe haber sido el jueves. Yo lo estaba viendo todos los días, lo más que pude, vi el programa. Déjenme ponerlo aquí para que salga. Lo voy a subir y ahí está René González Barrio, que dice, bueno, que van a poner lo de Peter Kornbluh sobre el estudio de conjunto de los archivos nacionales, los archivos de seguridad nacional, que ya no están en la George Washington University, creo, pero que estaban ahí y que organizaron la conferencia por el 40 años de Girón. Los 40 años fueron en 2002. Voy a ponerlo. Bueno, de este tema
Dígame si se oye. Voy a hacer público algo que todavía no se ha hecho público. Bueno, sí se ha hecho público, pero se hizo público, pero no se ha todavía hecho la entrega. José Luis este año recibió el Premio Nacional de la Unión de Historiadores de Cuba, el Premio 2026. Premio Nacional de Historia de la Unión de Historiadores de Cuba. Bueno, recuerden, señores, que si quieren pueden donar por Cele, donen por Cele. Este programa se hace con el pulmón y el corazón y tratando de poner cosas que se puedan discutir, conversar, ideas, libros, tratar de tener una esfera pública mejor para discusión de temas sobre Cuba, y eso se les agradece porque esto cuesta y hubo una donación reciente, quiero decir, hubo una donación reciente que después Oliden ha hecho donaciones, Avileño también nos ha hecho a veces donaciones, pero hubo una donación reciente muy importante de $50 que nos ayudó mucho porque nos ayudó a pagar la mitad del StreamYard, que es el sistema que se usa aquí para transmitir. Así que fíjense lo que discutimos aquí. Si a usted le gusta, por favor, contribuya al canal, hágase miembro, comparta, dele like para que se conozca mejor y sobre todo si puede, háganos una donación. Si se hace miembro, es todavía mejor. Este que está hablando es René González Barrio, que es el director del Centro Fidel Castro. Nuestra felicitación para José Luis. Añadir que de este tema él tiene un libro. Ese libro en Cuba no se ha publicado todavía, José Luis. El tema, como está el nombre, es un libro sobre la unidad cubana en el ejército de Estados Unidos que relata el origen y la participación. Que es suyo también. Sí. ¿Publicado por quién? Aquí. La unidad cubana publicada por Ciencias Sociales. Por Ciencias Sociales. Bueno, importante el tema y de una vigencia también para estos tiempos, porque que a nadie le quepa duda que el gobierno de los Estados Unidos debe estar jugando con esa claque de contrarrevolucionarios que están por allá. Y a veces vemos en las redes noticias de cubanos serviles, mercenarios, porque no tienen otro precio, otro calificativo, que están enrolados en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y que están participando en todos esos conflictos internacionales que nosotros seguimos a través de las redes. Ya hacía poco estábamos leyendo de los cubanos en Irak, en la guerra en Irak, cubanos en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, en Afganistán, en otros lugares, y que a nadie le quepa duda de que esos cubanos que están allá están listos también para cumplir misiones contra nosotros aquí, contra nuestro pueblo aquí. Serán parte de la punta de lanza, será la próxima llegada 2506. Nos vamos a esperar si se atreve. Entonces, un amigo nuestro estadounidense que ha hecho mucho por rescatar todos los documentos que tienen que ver con la historia de las relaciones bilaterales, Peter Corbus, que fue una pieza clave en todo lo que fue la organización del evento del 40 aniversario. Digo pieza clave por la parte de Estados Unidos. Peter es un director director de investigaciones. Lleva el proyecto Cuba en el centro del Archivo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Nos transmite un mensaje sobre este tema que estamos viendo acá, un mensaje de 20 minutos. Yo creo que esto es importante, señores, este mensaje que va a salir ahora aquí, porque yo creo que es importante que se sepa el interés con hechos como este, como la crisis del Caribe y otras cosas en las cuales se producen cosas que pueden ayudar a acercar a historiadores, a analistas, a aprender lecciones, a discutirlas, a reconstruir realidades, a aprender de lo que pasó para tener un futuro mejor. Y por eso, de entre las cosas que vi del seminario, algunas son bastante fuertes, ratificaciones de militancia,
En todas, yo creo, en la gran mayoría hay, no en todas, pero en la gran mayoría, yo creo que habían datos importantes a tomar en cuenta. Transmiten un estado de opinión, un estado de militancia, que yo creo que es importante tomar en cuenta. Hay varios militares de alta graduación que presentan aquí, no solo militares ya retirados como el general Escalante, pero hay una ponencia muy buena, muy interesante del embajador Cabaña. Elías Ramírez Cañedo dice unas cuantas cosas ahí interesantes, el propio René, y está la persona que habla después de Peter, que no me acuerdo quién es el nombre, pero que es el director del archivo. Él hace una intervención muy militante, pero él habla de la preparación de Fidel Castro para el evento de los 40 años y de las notas que Fidel Castro ha puesto al lado de las cosas que va leyendo y de las preguntas que le hacen, entre ellas esa de que si él sabía por dónde iban a desembarcar, el número de personas que fueron arrestadas como parte de la operación de controlar el frente interno para evitar acciones de apoyo a los desembarcados. Hay referencias, por ejemplo, a cosas. Vamos a recordar que varios de los oficiales de la CIA que organizaron la invasión fueron al evento de los 40 años. Y hubo una discusión incluso con oficiales de la CIA que estaban allí antes del triunfo de la revolución, incluso oficiales de la CIA que dijeron, nosotros, entre Batista, o sea, el gobierno tenía una actitud de evitar que Fidel Castro llegara al poder, pero algunos de nosotros veíamos con simpatía una revolución porque veíamos lo carnicera que era la dictadura de Batista y lo mala que estaba, las cosas que estaba haciendo. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dice Peter Kornbluth y ya, yo creo que vamos a terminar ahí. Gracias por esta oportunidad de conversar sobre una historia muy, muy importante. Bastante oscuro eso. En un momento cuando sea lo más relevante también. Estamos al 65 aniversario de la invasión militar. Debe ser una historia anciana, pero lástimamente no es. Como dijo el escritor William Faulkner, the past is not dead, it's not even past. El pasado no está muerto, aún no está pasado. ¿Lo oye bien? Y la situación de amenaza hoy son pruebas fuertes de esta expresión tan famosa. De todos modos, andamos juntos al pasado. Ven conmigo. Yo quiero empezar 25 años atrás, el aniversario 40 de Playa Girón. Algunos de los viejitos ahí en la audiencia, ahí en el Centro Fidel, pueden recordar que hace 25 años organizamos una conferencia grandísima en Havana, organizado por mi oficina, la Seguridad, Archivo de Seguridad Nacional, con la oficina de Fidel Castro y la oficina del vicepresidente El Gallego Fernández. Yo trabajé hace casi 5 años de prepararme y preparar para esta conferencia. Mis responsables ahí en Havana eran Milagros Martínez, Tomás Díaz y un comité de otros cubanos muchos talentos, mucho compromiso de revisitar esta historia. Juntos organizamos un evento histórico y civilizado sobre un acto de agresión contra mi delegación en esta conferencia. En mi delegación tuvimos casi todos los sobrevivientes de la Casa Blanca de presidente John F. Kennedy. Tuvimos ex oficiales de la CIA con nosotros. Tuvimos miembros de la Brigada 2506, la Fuerza Paramilitar de Exiliados que organizó la CIA. Algunos de ellos
miembros de la brigada, no había regresado a Cuba hace 40 años, desde el momento que estaban capturados ahí en la playa de Girón y encarcelados. Era un momento muy emocional para ellos y para todos, de veras. Y llegamos con cuadernos llenos de documentos desclasificados de los Estados Unidos, de la CIA, de la Casa Blanca, del Pentágono, del Departamento de Estado. Esperamos compartir con ustedes, con la prensa internacional, los documentos y usar los documentos para examinar la historia mutual. Y esperamos ponerlos juntos con documentos desclasificados cubanos. Pues como Edier Ramírez puede confirmar, yo siempre estoy empujando que salgan los documentos cubanos. Podemos tener los dos lados de la historia si no tenemos documentos cubanos. Obviamente es muy necesario tenerlos y yo he gastado años y años empujando para la declasificación de documentos cubanos. Yo empujé hace 25 años a Milagros Martínez, a Tomás Díaz, al vicepresidente Fernández, y les confieso, algunas veces yo empujé a Fidel mismo de clasificar los documentos. Bueno, Fidel tenía un chiste. Él preguntó si la declasificación tenía que ver con la lucha de clase. Y obviamente para mí tiene que ver con la lucha de la historia, que siempre es una lucha para llegar a la historia completa y la historia en verdad. Y obviamente la verdad de la historia se puede encontrar en documentos históricos. Mi desafío con mis colegas cubanos hace 25 años era que si no tuvimos documentos cubanos de la época, la resulta iba a ser lo que yo llamo imperialismo informacional. O sea, un imbalance entre la narrativa de los documentos norteamericanos y la información de Cuba, tan importante. Bueno, llegamos a tener un cuaderno de documentos cubanos, eran llenos de informes de inteligencia, de comunicaciones de Fidel, órdenes militares, comunicaciones entre Fidel Castro y el comandante Fernández, quien era el general encargado de las fuerzas cubanas ahí en la playa. Documentos muy importantes. Y aprendimos mucho de la historia de Girón en la conferencia. Desde que llegamos con docenas de periodistas internacionales alrededor del mundo, el mundo aprendió mucho también. Y desde que la conferencia salió en la televisión estatal de Cuba, yo creo que los cubanos, el pueblo cubano también tenía una experiencia educacional sobre la historia extraordinaria de su país. Pero para mí, lo más impactante de la conferencia era el éxito de usar la historia para crear una nueva historia. Discutimos ahí en el Palacio de Convenciones, en la mesa de conferencia, un acto muy cruel, muy feo, que costó las vidas de muchas cubanas. Pero lo que dijo el famoso diplomático Wayne Smith, the closest of enemies, los más cercanos de enemigos, estaban ahí juntos, hablando de una manera civil. Un ex oficial de la CIA, por ejemplo, que se llamó Sam Halpern, contó cara a cara a Fidel Castro los detalles del plot de asesinar al comandante con un concha del mar.
de una bomba. Sam Halpern dijo a Fidel directamente, implementamos todos los detalles del plot, menos el último detalle, cómo ganar la atención de ustedes, presidente Castro, para tocar concha. Él dijo a Fidel, pensamos de poner un cartel ahí con las palabras levántame. Y obviamente en este momento abandonó este plot de asesinar a Fidel Castro. Y durante la conferencia todos fuimos a la playa Girón. Y esta foto que quiero mostrarles, para mí era lo más importante, la resulta más importante de esta conferencia. 2 miembros de la brigada de 2506 caminando mano a mano, brazo a brazo, con 2 oficiales militares cubanos, conversando de manera civil sobre la historia fea. Esta foto salió el día final de la conferencia en página frente del periódico Sun Sentinel de Florida. Un símbolo muy importante de la conferencia y la manera de usar historia para crear historia. Yo me gustaría mostrarles 2 documentos de la CIA sobre sus preparaciones para derrocar la revolución en 1961. Lo primero es un sumario de la primera reunión de Branch 4. Este fue el comité secreto original de la CIA de planear el cambio de régimen ahí en Cuba. Este documento con la fecha 9 de mayo de 1960 es notable para 2 razones. El oficial ahí, el J.C. King, el director de operaciones encubiertas en Latinoamérica, contó a los demás en el comité que ninguna operación contra Cuba iba a tener éxito sin eliminar en un paquete, eliminar al mismo tiempo Fidel Castro, Raúl Castro y Che Guevara. Él también notó que Fidel Castro era muy, muy popular y la revolución era muy popular. Y por eso, operaciones encubiertas no iban a resultar en un cambio de régimen en Cuba. Solamente fuerza. Bueno, en fin, este oficial estaba eliminado como un participante del comité de organizar la acción. Aunque en secreto, la CIA sí trató de asesinar a Fidel Castro antes de la invasión como un ataque preliminar, decapitar la revolución, usando $200,000 del presupuesto de la invasión, Operación Zapata, el nombre de código de esto, y pagando la mafia para asesinar a Fidel Castro. Obviamente, falló. Y pues otro documento es la autorización de Eisenhower, del 17 de mayo, de usar un programa de operaciones encubiertas y derrocar la revolución. El plan original no era una invasión paramilitar, era una infiltración de exiliados a las montañas, la Sierra Maestra, para crear unas contras, una contrarrevolución, counter-revolution, con apoyo de la CIA. Y falló. Todos estaban capturados. El plan cambió entre mayo y octubre de 1960 a una invasión paramilitar. De veras, la Operación Zapata llegó a ser conocido como el fracaso perfecto
al lado norteamericano. El plan original de crear una contrarrevolución falló. La invasión paramilitar falló. El esfuerzo de hacer esta operación en una manera encubierta, lo que se dice plausible denial, negación posible, falló. Era obvio que los Estados Unidos estaban atrás del ataque contra Cuba. Y la misión de bloquear la relación entre Cuba y el USSR falló también. De veras, en medio del ataque, hace 65 años esta semana, Fidel Castro declaró Cuba un país socialista y un miembro del bloque comunista en el mundo. Y finalmente la reputación y la credibilidad de los Estados Unidos como un poder mundial sufrió mucho el fracaso perfecto en Cuba. Y veras, el presidente Kennedy calificó como la peor experiencia de mi vida. Él, en tan solo 12 semanas en el cargo de presidente, él fue una derrota humillante y una vergüenza personal ante el mundo entero para Kennedy. En su conferencia de prensa después del ataque falló, Kennedy pronunció la famosa frase: hay un viejo dicho que la victoria tiene 100 padres y la derrota es huérfana. Yo soy la funcionaria responsable del gobierno, él lo confesó. Y el mundo casi entero rechazó la intervención. La reacción en Europa Occidental estuvo marcada por una profunda conmoción y desilusión, según el informe del diputado a Kennedy, Arthur Schlesinger, asesor de la Casa Blanca, quien había sido apuesto a la invasión. No fue el fracaso de la operación, Schlesinger avisó a Kennedy, sino la decisión de invadir, lo que inquietó a los líderes europeos. ¿Por qué Cuba representaba una amenaza para ustedes? Ellos preguntaron a mí en Europa. ¿Por qué ustedes no pueden vivir con Cuba? Como la Unión Soviética convivía con Turquía y Finlandia. Los aliados de los Estados Unidos, como reconoció a Kennedy, creyeron que estamos un poco desquiciados con respecto a Cuba. Se puede decir lo mismo hoy día. El ataque costó muchas vidas inocentes en Cuba, pero la resulta era una victoria, casi bíblica la victoria. David versus Goliath. Una isla chica en el Caribe derrotó con la fuerza militar el superpoder de los Estados Unidos. Puede ser que Che Guevara lo comentó lo más exacto a Richard Goodwin en una reunión secreta después de la invasión. Gracias por la invasión, Che Guevara dijo a Goodwin, según el informe de Goodwin, John F. Kennedy. Había supuesto una gran victoria política para Cuba. Les había permitido consolidarse y los había transformado en un pequeño país agraviado en un igual. En nuestra conferencia hace 25 años, ahí en Cuba, Fidel Castro pidió a Richard Goodwin recordar de la reunión, esta reunión histórica entre Goodwin y Che Guevara, porque era la primera sesión secreta de diálogo directo entre los dos países. Y por eso es muy, muy importante, y es muy importante para hoy día el mensaje
que Che Guevara tenía para los Estados Unidos. Cuba quería un modus vivendi con los Estados Unidos y Cuba estaba preparado de negociar un diálogo sobre todas las preocupaciones de los Estados Unidos, menos una excepción. Su sistema de gobernar no estaba en la mesa de negociaciones. 65 años después, esta posición sigue siendo la posición de Cuba en el diálogo que esperamos sigue entre los dos países hoy día. La reunión entre Goodwin y Che Guevara hace 65 años es un apéndice a la historia de Playa Girón, pero vale la pena recordar de esto hoy día especialmente, que muestra que en tiempos de crisis los dos países pueden tener un diálogo para aumentar los intereses de los dos pueblos. Este sigue siendo lo más importante en la crisis extraordinaria existencial en que los dos países están en este momento. Por eso, recordamos que Playa Girón y lo que pasó después. Muchas gracias por esta oportunidad. Esperamos que seguimos nosotros en un diálogo académico sobre esta historia, la historia que estamos haciendo hoy. Bueno, la intervención que viene detrás de esta es la que le digo, pero es muy largo, por eso, pero es donde viene el hombre este que es el director del archivo y que dice que cómo es el proceso de desclasificación. Él habla de cosas ahí sobre el tema de la desclasificación. Habla que dice que hay que respetar la voluntad del protagonista, que es de Fidel, sobre eso, que yo creo que hay un elemento que es importante, que es que Cuba debe tener leyes de desclasificación de documentos. Yo sé que en Estados Unidos ha habido un proceso de retroceso en eso, pero yo creo que los países deben procurar reglas de transparencia y que ningún documento debe estar más de 100 años sin ser desclasificado, y lo mismo debe pasar y desclasificado totalmente, no con los borrones negros, esos arriba y eso. Así que a mí me parece que esto creo que es importante a mirarlo así. Mira, aquí hay esta pregunta, dice esta persona que se llama Habana Random, que dice que le preguntó a un miliciano si los invasores fueron valientes o no. Me dijo, fueron valientes mientras tuvieron superioridad. Mira, yo creo que aquí no hay esto, el tema no es de la valentía de un día, del sacrificio de un día. Yo creo que además, ojalá nunca más cubanos tengan que luchar unos contra los otros, y ojalá nunca haya invasión, ojalá nunca todos estos temas acaben de salir y se adopten patrones de derecho internacional que hubiesen ofrecido una mejor alternativa que estos 65 años, si cuentas a partir de Girón, de conflicto. Por eso puse el corto de Peter Kornbluth, y que termina con la referencia al encuentro entre el Che Guevara y Richard Goodwin. Y quiero recordar que Richard Goodwin, que aquí hicimos un programa sobre el libro que él y la esposa escribieron, decía en ese mismo libro, él decía que el acuerdo que propuso Che Guevara, y de llegar a un acuerdo de convivencia, viendo lo que pasó después, la crisis del Caribe, la alianza de Cuba con la Unión Soviética, el alineamiento al cual Estados Unidos forzó a Cuba al empujar y a seguir con planes de cambio de gobierno impuestos desde fuera. Yo creo que el propio Goodwin lo dice muy bien, que además es el autor de la idea de los cuerpos de paz,
fue una persona muy cercana al presidente Johnson y al presidente Kennedy. Y yo creo que dice que la mejor alternativa hubiese sido una alternativa de negociación, de diálogo, y casi toda la gente que tiene, el propio Nixon, hasta Richard Nixon, en su memoria dijo que no había razón para el bloqueo y lamentablemente estamos viendo una situación que hasta se amenaza la paz en el Caribe y además con un comportamiento verdaderamente brutal y genocida en intención cuando usted dice las cosas que dijo Trump que estaba dispuesto a hacerle a los iraníes y la manera en la cual se ha referido a la relación que quiere construir con Cuba, muy respetuosa del derecho internacional, muy idea de que va a tomar a Cuba como un protectorado, como una colonia, como algo así. Que yo sí creo que es muy digna de criticar. Bueno, vamos a poner la pausa y esto ya venimos ya para la última parte y terminar.